En 1945, la caída del régimen nazi marcó el destino de quienes habían estado ligados al poder. Mientras los principales líderes enfrentaban juicios, capturas o la muerte, sus esposas se encontraron en una posición incierta. Durante años, habían vivido bajo el amparo del partido, algunas en un papel discreto y otras participando activamente en la estructura del régimen. Al término del conflicto, muchas fueron arrestadas e interrogadas por su vínculo con figuras clave del nazismo. Algunas intentaron desaparecer, otras buscaron defender la memoria de sus esposos y varias enfrentaron procesos de desnazificación. Hubo quienes lograron rehacer sus vidas en el anonimato, mientras que otras quedaron marcadas por el rechazo y la precariedad. ¿Qué ocurrió con las esposas de los líderes nazis tras el colapso del régimen y quiénes fueron algunas de ellas? Eva Braun, la sombra junto a Hitler. Siempre se ha afirmado que tras cada hombre influyente hay una mujer destacada. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ese hombre es alguien como Adolf Hitler, una figura asociada con el mal absoluto? En este caso, la mujer en cuestión es Eva Braun. Nacida el 6 de febrero de 1912, Eva disfrutó de una niñez tranquila, apasionada por el deporte y por las historias del oeste. Sin embargo, su destino cambió radicalmente en octubre de 1929. Trabajaba entonces en el estudio del fotógrafo Heinrich Hoffmann, quien además era el encargado de retratar a Hitler. Era habitual que el líder nazi visitara el local para encontrarse con su amigo, y en una de esas ocasiones, apenas semanas después de que la joven hubiera comenzado en ese empleo, él se fijó en ella. En una carta enviada a un familiar, Braun mencionó que percibía a Hitler como un hombre mayor, rondaba entonces los 40 años, con un bigote peculiar. Siempre utilizaba un tono afable al dirigirse a las mujeres y con una sencilla invitación a la ópera comenzó el vínculo entre ambos. Antes de avanzar en la relación, Hitler llevó a cabo una investigación sobre la ascendencia de Eva para asegurarse de que no tenía antepasados judíos. La relación entre ellos no transcurrió sin dificultades. Braun atravesó momentos de angustia que reflejaban lo complicada que era su situación. En 1932, mientras Hitler se encontraba inmerso en una campaña electoral agotadora y pasaba gran parte del tiempo viajando, ella se sintió completamente ignorada. En un intento por que él notara su malestar, tomó una decisión drástica que preocupó a su entorno. Unos años después, en 1935, cuando Hitler ya controlaba Alemania, volvió a enfrentar una crisis emocional. La ausencia constante de su pareja y la falta de respuesta a sus quejas la llevaron a tomar medidas extremas. En una ocasión, le advirtió que, si no obtenía respuesta antes de las 10 de la noche, haría algo irreversible. A pesar de estos hechos, la situación de Eva dentro del círculo cercano de Hitler no cambió significativamente. Pocas personas sabían de su relación con él, lo que la mantenía en un segundo plano. Aunque las mujeres no tenían un papel central en el liderazgo del régimen nazi, resultaban cruciales en sus políticas. Algunas figuras femeninas dentro del nazismo fueron determinantes, como Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda, Hannah Reitsch, aviadora que solicitó autorización a Hitler para utilizar pilotos suicidas contra el avance soviético, o Gertrud Scholz-Klink, quien dirigía la organización femenina del partido nazi y quería convertirla en una fuerza de combate. Pero, ¿qué lugar ocupaba Eva Braun? De acuerdo con la historiadora Heike Gortemacher, lejos de ser solo un refugio emocional para Hitler, compartía plenamente su visión política y sus ideales. El inicio de la guerra transformó por completo la vida de Eva Braun en la residencia de Berghof, situada en las montañas de Obersalzberg y conocida como la Guarida del Lobo. En 1941, este lugar pasó a ser el cuartel general, donde se planificaban las estrategias militares del conflicto. Con el tiempo, las visitas de oficiales se hicieron más frecuentes y la privacidad desapareció. Hitler dedicaba largos periodos a supervisar los frentes de batalla y dirigir las ofensivas. Eva confiaba en que, tras la derrota del comunismo y un acuerdo con Inglaterra, la paz regresaría, como lo expresó en diversas cartas, donde anhelaba el fin de la contienda y el regreso a un período de estabilidad que permitiera a Alemania continuar con su desarrollo cultural. Durante 1942,
La presencia de Hitler en Obersalzberg era cada vez menos habitual. En los momentos en que regresaba, Eva se encargaba de fotografiarlo y de crear un ambiente acogedor. No soportaba la distancia que imponía el conflicto, algo que dejó reflejado en su diario. El clima es maravilloso y yo, quien está al lado del hombre más importante de Alemania, debo permanecer en casa mirando hacia afuera. En otra anotación expresó su angustia ante la falta de contacto. Dios mío, si al menos respondiera una sola palabra en 3 meses de ausencia. En los escritos de Goebbels, el 25 de junio de 1943, se menciona que Eva poseía una gran cultura, mostraba inteligencia en temas artísticos y representaba un sólido apoyo para el Führer. La situación bélica para Alemania se deterioraba rápidamente. Hitler también mostraba un evidente desgaste físico, lo que llevó a Eva Braun a redactar un testamento, comprendiendo que el desenlace estaba cerca. El 16 de enero de 1945, el Führer se trasladó a su refugio subterráneo en Berlín y Eva lo siguió. Mientras el ejército soviético avanzaba hacia la capital, Eva se preparaba junto con las secretarias, practicando diariamente el manejo de armas, según lo relató en una de sus cartas. Disparamos todos los días y hemos alcanzado tal nivel que ningún hombre se atrevería a competir con nosotras. Con la guerra ya perdida, Hitler ordenó que todos, incluyendo a Goebbels y Eva Braun, abandonaran el búnker y buscaran un lugar seguro, pero ambos decidieron permanecer a su lado. Antes de que todo llegara a su fin, se ordenó la destrucción de documentos, aunque algunas páginas del diario de Eva fueron recuperadas por las fuerzas estadounidenses. Hitler preparó su testamento personal y el 29 de abril de 1945 formalizó su unión con Eva en una ceremonia sencilla ante los pocos que aún permanecían en el refugio. Para el enlace se improvisó un anillo, pero el tamaño no coincidía con el de su mano. El 30 de abril de 1945 ambos ingresaron a la habitación del Führer. Posteriormente, los asistentes del búnker trasladaron sus cuerpos al exterior de la Cancillería, donde fueron incinerados. Cuando las tropas soviéticas irrumpieron en Berlín y registraron el búnker, encontraron los restos parcialmente calcinados, los cuales fueron enterrados en secreto junto con los de Joseph y Magda Goebbels, además de sus 6 hijos, en las instalaciones del S-Mersch, el organismo de contrainteligencia de la Unión Soviética en Magdeburgo, Alemania Oriental. El 4 de abril de 1970, un equipo del KGB, con información detallada sobre el lugar de la sepultura, exhumó 5 cajas de madera con lo que quedaba de los cuerpos. Tras incinerarlos y pulverizar los restos, las cenizas fueron esparcidas en el río Biederitz, un afluente del Elba. Magda Goebbels, la madre que eligió la muerte. Es preferible que mis hijos dejen este mundo a que enfrenten la deshonra y la humillación. No hay futuro para ellos en la Alemania que surgirá tras el conflicto. Con esa convicción, Magda Goebbels preparó a sus 6 pequeños, 5 niñas y un varón, para lo que vendría después. Junto a su esposo, el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, se encontraba refugiada en el búnker de Berlín, donde también permanecía Adolf Hitler. Dentro de ese lugar, la pareja solicitó la ayuda de Helmut Kunz, dentista de las SS, para administrar a los niños una sustancia que los dejara inconscientes antes de proceder con el siguiente paso. Aunque la reconstrucción exacta de lo sucedido presenta algunas incertidumbres, el desenlace fue el mismo para todos. Luego, tanto Magda como su esposo tomaron una decisión definitiva. Su historia ha sido recordada con el paso del tiempo como la de una madre implacable, capaz de sacrificar a sus propios hijos, convencida de que era lo mejor para ellos. El 11 de noviembre de 1901 nació Johanna María Magdalena. Su madre, August Behrendt, trabajaba como empleada doméstica y el ingeniero Oskar Ritschl fue registrado como su padre. Sin embargo, la relación entre ambos terminó en 1905 con un divorcio. 3 años después, la madre de Magda contrajo matrimonio con Richard Friedländer, un acaudalado comerciante de Berlín con quien había mantenido contacto durante años. Un estudio publicado en 2016 sugirió que este último habría sido su verdadero progenitor, lo que implicaría que la esposa de Joseph Goebbels tenía ascendencia judía. Durante su infancia,
Magda asistió a un internado religioso en Bélgica, donde la disciplina estricta marcó su carácter. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, su educación continuó en Berlín, donde mostró interés por la filosofía budista y llegó a defender la no violencia. De regreso tras su estancia en el internado, Magda conoció a Günther Quandt, un empresario millonario y viudo de 38 años. A pesar de la diferencia de edad, la atracción fue inmediata y el 4 de enero de 1921, la pareja contrajo matrimonio en Bad Godesberg. Ese mismo año nació su hijo, Harald. Sin embargo, el entusiasmo inicial pronto se desvaneció. La joven se sintió atrapada en un hogar con valores tradicionales y en una relación monótona. Su esposo, totalmente volcado en su trabajo, se mostraba distante. En medio de esa situación, Magda conoció a Chaim Vitali Arlosorov, un estudiante de origen judío vinculado al sionismo, con quien inició un romance. Este vínculo fue su primer acercamiento a dicho movimiento. Cuando Günther descubrió la relación, la furia lo llevó a tomar una decisión tajante. En 1929, Magda fue expulsada de su hogar. Gracias a la holgada pensión que su exesposo le proporcionaba, Magda pudo establecerse junto a su hijo Harald en una elegante residencia en Berlín. Sin embargo, su existencia tomó un rumbo inesperado en el verano de 1930. En aquel entonces, Joseph Goebbels, responsable de la propaganda nazi, tenía programado un discurso en el Palacio de los Deportes de la capital alemana. Convertida ya en una figura influyente dentro de la alta sociedad berlinesa y en busca de nuevas formas de entretenimiento, Magda decidió asistir sin imaginar que aquel evento marcaría un antes y un después en su vida. Las apasionadas palabras de Goebbels dejaron una profunda impresión en ella. Una vez finalizado el mitin, se unió al partido y en poco tiempo logró convertirse en una de las dirigentes más relevantes dentro de su distrito. En un inicio, Magda ofreció su tiempo como voluntaria en la sede del partido, hasta que finalmente obtuvo el puesto de secretaria del segundo al mando en la región. Fue en ese periodo cuando conoció personalmente a Goebbels y comenzó a colaborar en la organización y archivo de sus textos periodísticos. Aunque el ministro no destacaba por su aspecto físico, ya que era de baja estatura y arrastraba una pierna al caminar, Magda quedó completamente cautivada. La atracción fue mutua. Goebbels, fascinado, escribió en su diario: «Nos hemos hecho una promesa solemne. Cuando logremos la victoria, seremos marido y mujer. No podría estar más feliz». El vínculo de Magda con Goebbels era inquebrantable, pero cuando conoció a Adolf Hitler, su admiración alcanzó otro nivel. La relación con el líder nazi se estrechó rápidamente, permitiéndole formar parte de su reducido círculo de amistades femeninas. Cuando contrajo matrimonio con Goebbels el 19 de diciembre de 1931, Hitler desempeñó el papel de padrino en la ceremonia. Después de la boda, la pareja se instaló en una exclusiva residencia en Reichskanzlerplatz, un lugar que con el tiempo se convirtió en epicentro de reuniones de la alta sociedad berlinesa, además de un punto clave en la estructura del régimen. Durante los años siguientes nacieron 6 hijos cuyos nombres comenzaban con la letra H en honor al líder del Tercer Reich: Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y Heidrun. Magda recibió la Cruz de Honor de la Madre Alemana, convirtiéndose en símbolo de la maternidad ejemplar dentro de la nación. A pesar de su posición privilegiada, la pareja no estuvo exenta de problemas. Cuando se descubrió que Goebbels mantenía una relación con una actriz checa de 22 años, Magda quedó profundamente afectada, aunque ella misma había tenido encuentros extramatrimoniales. Su relación con Hitler le daba confianza para tomar decisiones, por lo que le pidió autorización para separarse de su esposo. Sin embargo, la respuesta del líder nazi fue categórica: no. Un divorcio habría causado un escándalo que afectaría la imagen del régimen y pondría en entredicho la reputación de Goebbels. La negativa la tomó por sorpresa, dejándole en claro quién tenía el control absoluto, no solo del país, sino también de su propia vida. A partir de 1942, su salud comenzó a deteriorarse. Un trastorno neurológico le provocaba intensos espasmos en el rostro, lo que, sumado a problemas cardíacos y episodios de depresión, la dejó debilitada tanto física como mentalmente.
A pesar de su estado, Magda siguió aferrada a las convicciones del partido, sin oponerse a las decisiones que conducirían a la llamada solución final. Su fidelidad al régimen y a quienes lo dirigían nunca vaciló. Desde su refugio en Berlín, permaneció junto a su esposo y al círculo más cercano del Führer hasta el final de la contienda. El 1 de mayo de 1945, tras rechazar múltiples oportunidades de escapar, su destino quedó sellado en las profundidades de la Cancillería del Reich. Su cuerpo fue hallado al día siguiente por soldados soviéticos, junto a los de su esposo y sus hijos, en el búnker donde había vivido sus últimos días. Margarete Boden y Heinrich Himmler. Entre la lealtad y la negación, Margarete Boden nació en Gonkarzewo, cerca de Bromberg, cuando esa región formaba parte del Imperio Alemán. Era hija de Hans Boden, propietario de tierras, y de Elfriede Popp, su esposa. Creció junto a 3 hermanas, Elfriede, Lidia y Paula, además de un hermano. En 1909 ingresó en la Höhere Doktorschule, ubicada en Bromberg. Durante la Primera Guerra Mundial, se formó como enfermera y trabajó en esa profesión. Al finalizar el conflicto, continuó su labor en un hospital gestionado por la Cruz Roja alemana. Su primer matrimonio no tuvo descendencia y terminó rápidamente. Sin embargo, gracias a la ayuda económica de su padre, pudo establecerse en Berlín, donde dirigió una clínica privada de enfermería. En 1927 conoció a Heinrich Himmler mientras él realizaba una gira de conferencias. A partir de entonces, mantuvieron correspondencia. En una de sus cartas, Margarete lo llamaba Landsknecht, con el corazón duro, aunque quedó impresionada por su manera de escribir y la sinceridad de sus sentimientos. Rubia y de ojos claros, Margarete coincidía con el ideal femenino de Himmler. A pesar de ser 7 años mayor que él, compartían un interés por la medicina herbal y la homeopatía. Además, ambos eran meticulosos, organizados y llevaban una vida austera. En sus cartas, Margarete hacía comentarios sobre sus socios en la clínica, como en una escrita el 22 de junio de 1928, donde mencionaba con desdén al médico Bernhard Hauschild, copropietario del centro. En julio de 1928, Margarete y Heinrich contrajeron matrimonio. Antes de dar ese paso, Himmler dudó sobre cómo informar a su familia, ya que ella no solo era mayor, sino que también estaba divorciada y pertenecía al protestantismo. Ningún miembro de su familia asistió a la boda, por lo que los padrinos fueron el padre y el hermano de la novia. Con el tiempo, los padres de Himmler terminaron aceptándola, aunque siempre mantuvieron cierta distancia con ella. El 8 de agosto de 1929 nació Gudrun, la única hija de la pareja. Además, asumieron el cuidado de Gerhard von Age, un niño cuyo padre, miembro de las SS, había fallecido antes de la guerra. Margaret vendió su parte de la clínica y con el dinero obtenido adquirió un terreno en Waltrudering, cerca de Múnich. Allí construyeron una vivienda prefabricada. Como Himmler pasaba mucho tiempo fuera, su esposa se hizo cargo de administrar la propiedad, en especial del intento sin mucho éxito de criar ganado para su venta. Con la llegada de Hitler al poder en enero de 1933, la familia se trasladó primero a Mollstrasse, en Múnich. Luego, en 1934, adquirieron una casa cerca del lago Tegern, donde establecieron su residencia. Más adelante, Himmler consiguió una vivienda amplia en Dahlem, un suburbio de Berlín, como domicilio oficial. A medida que su esposo se dedicaba por completo a sus funciones, el contacto entre ambos fue cada vez menor. Gebhard, hermano mayor de Heinrich, describió a Margarete como una persona fría, con nervios frágiles, poco afectuosa y que pasaba gran parte del tiempo expresando quejas. No obstante, a pesar de su carácter, cumplió con su rol en el hogar, mostró lealtad y tuvo un fuerte apego por su esposo. Desde 1928, Margarete formó parte del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, con el número de afiliación 97.252. La creciente carga laboral de Himmler generó tensión en la relación. Aún así, ambos asistían juntos a eventos sociales y visitaban con frecuencia la residencia de Reinhard Heydrich. Margarete organizaba reuniones los miércoles en las que invitaba a las esposas de figuras destacadas dentro de las SS a compartir café y té.
A pesar de su posición, no logró ganarse la simpatía dentro del círculo de la organización. Baldur von Schirach, antiguo líder de las juventudes hitlerianas, señaló en sus memorias que Himmler sufría constantes presiones en el ámbito doméstico y debía ceder ante las exigencias de Margarete. Durante el Congreso de Nuremberg de 1938, tuvo disputas con las esposas de altos mandos de las SS, quienes se negaron a seguir sus directrices. Según Robert Gerwarth, biógrafo e historiador, la animadversión entre Lina Heydrich y Margarete era mutua. Años después, Lina realizó comentarios despectivos en una entrevista con Der Spiegel, donde la retrató como una persona sin sentido del humor, de pensamiento rígido y cabello rubio. También mencionó que Margarete tenía aversión a los espacios abiertos. Hedwig Potthast, quien comenzó a trabajar como secretaria de Himmler en 1936, se convirtió en su amante en 1939. Posteriormente, en 1941, abandonó su puesto. Junto a Himmler, tuvo 2 hijos, Helge, nacido en 1942, y Nanette Dorothea, que vino al mundo en 1944 en Berchtesgaden. Margarete, que vivía con su hija en Gmund am Tegernsee, en Baviera, supo de la relación en algún momento de 1941. Para entonces, la separación entre ambos ya era un hecho y decidió aceptar la situación por el bienestar de su hija. Cuando la Segunda Guerra Mundial dio inicio, Margarete colaboró en la administración de un hospital militar vinculado a la Cruz Roja alemana. En diciembre de 1939 asumió la supervisión de hospitales de la Cruz Roja en el Distrito Militar III, correspondiente a Berlín-Brandeburgo. En ese cargo, dirigió operaciones en áreas bajo ocupación de la Wehrmacht. En marzo de 1940 registró un viaje a Polonia, bajo control alemán en ese momento. A raíz de esa visita, fue testigo de la situación en el lugar. En sus escritos personales de aquel periodo, mencionó haber recorrido Posen, Łódź y Varsovia. Describió a la población judía y polaca con palabras despectivas y se refirió a las condiciones sanitarias como caóticas, resaltando la dificultad de imponer orden en la región. Gracias a su labor, Margarete alcanzó el grado de coronel dentro de la Cruz Roja alemana. En febrero de 1945, en una carta dirigida a Gebhard Himmler, expresó admiración por las responsabilidades que le habían sido asignadas a su esposo, destacando la importancia de su papel y asegurando que toda Alemania lo observaba con respeto. La relación con su primera hija, Gudrun, era cercana. La llamaba con frecuencia y la visitaba siempre que le era posible. Margarete y Hedwig Potthast se mantuvieron fieles a Himmler. En abril de 1945, Margarete se encontró por última vez con él en su hogar en Gmund, donde pasó tiempo con Gudrun. Con el avance de las fuerzas aliadas, Margarete y Gudrun abandonaron su residencia en Gmund en 1945. En mayo de ese año, tras la llegada de tropas estadounidenses a Bolzano, Italia, ambas fueron detenidas y trasladadas a distintos campos de internamiento en Francia, Italia y Alemania. Durante su cautiverio, Margarete fue interrogada, aunque se determinó que desconocía información sobre las actividades oficiales de su esposo. Sus respuestas mostraban un pensamiento limitado a su entorno inmediato, una percepción que se mantuvo a lo largo de sus declaraciones. En septiembre de 1945, fue sometida a otro interrogatorio, esta vez en el contexto de los juicios de Nuremberg. Margarete y su hija fueron enviadas al campo de Flak-Kaserne Ludwigsburg. Al no formularse cargos en su contra, ambas fueron liberadas en noviembre de 1946. Luego de su liberación, encontraron refugio en la institución Bethel de Bielefeld. La junta ejecutiva de esta institución respaldó su estancia, aunque su presencia no estuvo exenta de controversias. En junio de 1947, el periódico New York Tribune publicó un artículo titulado «La viuda de Heinrich Himmler vive como una mujer gentil», exponiendo la situación. En 1948 fue clasificada en Bielefeld dentro de la categoría de infractores menores, categoría tercero, lo que significaba que debía someterse a un proceso de desnazificación. 2 años después, decidió contratar a un abogado para impugnar dicha clasificación.
Alegó que su afiliación al Partido Nacionalsocialista no había sido más que simbólica y que su posición en la Cruz Roja se debía a su experiencia previa, ya que había servido allí desde 1914. También argumentó que, pese a haber estado casada con el Reichsführer SS, nunca estuvo en el centro de la escena política. El Comité de Desnazificación de Detmold analizó su caso y concluyó que era probable que hubiera apoyado las ideas del Partido Nacionalsocialista, así como las decisiones de su esposo. Durante la apelación, su defensa insistió en que no podía ser considerada responsable de las acciones de Himmler. Sostuvo que la resolución tomada se basaba en el principio de Sippenhaft, por el cual se atribuía responsabilidad por los vínculos familiares. Finalmente, el 19 de marzo de 1951, fue reclasificada como Mitläufer, categoría 4. A pesar de no ser considerada culpable de los crímenes de su esposo, el proceso expuso que tanto ella como su hija habían obtenido beneficios por la posición de Himmler. Debido a esto, el primer ministro de Baviera, Hans Ehard, impulsó otro procedimiento de desnazificación en la zona de ocupación británica. Esta vez, el debate giró en torno a la propiedad de la residencia que Margarete y Heinrich poseían en Gmünd. El 15 de enero de 1953 en Múnich, la audiencia final concluyó que había sido beneficiaria del régimen, por lo que se le asignó la categoría segundo, activistas, militantes y beneficiarios. Como resultado, se le impusieron 30 días de trabajo forzado, además de la pérdida de sus derechos de pensión y voto. En 1952, Gudrun dejó Bethel. 3 años más tarde, Margarete se estableció en Hippen, donde compartió vivienda con su hermana Lidia y su hijo adoptivo Gerhard. Sus últimos años los pasó en Múnich junto a Gudrun, quien, marcada por las experiencias vividas, se mantuvo firme en la defensa de la memoria de su padre. El historiador Peter Longerich señaló que Margarete probablemente desconocía información sobre asuntos confidenciales o proyectos en los que Himmler estuviera involucrado durante el régimen. En sus declaraciones posteriores, afirmó ignorar los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo, aunque mantuvo una postura acorde con su ideología. Jürgen Matthäus la describió como una persona con convicciones firmes dentro del movimiento, cuya postura antisemita se mantuvo constante. Pese a sus intentos de desligarse del régimen y sus crímenes, se benefició de ellos. En sus últimos años, Margarete vivió en Múnich con su hija Gudrun. Se mantuvo alejada de la vida pública y falleció en 1967 a los 72 años. Su muerte pasó prácticamente desapercibida y no se registraron homenajes ni reconocimientos públicos. Emmy Göring, del teatro a la corte del Tercer Reich. Emmy Johanna Henny Sonnemann llegó al mundo el 24 de marzo de 1893 en Hamburgo, Alemania. Criada en un entorno privilegiado, tuvo acceso a una formación cultural y académica que más adelante marcaría su camino en el teatro. Desde pequeña sintió atracción por el arte dramático, debutando en el renombrado Teatro Nacional de Weimar, donde su talento en el escenario cautivó al público. En 1916, con 23 años, contrajo matrimonio con Karl Kostlin, un actor con quien compartía su vocación, aunque sus diferencias personales y metas profesionales los llevaron a separarse en 1926. A partir de entonces, su destino tomó un giro inesperado. Al inicio de los años 30, mientras la situación política en Alemania se volvía cada vez más tensa, Emmy conoció a Hermann Göring, un hombre que ya se hacía notar dentro del partido nazi. Su relación comenzó en reuniones sociales y con el tiempo se volvió más intensa. El 10 de abril de 1935, poco después del fallecimiento de Karin, su primera esposa, Emmy y Göring, se unieron en matrimonio en una ceremonia repleta de ostentación, con Adolf Hitler como testigo. A partir de ese momento, su existencia cambió radicalmente. Pasó de las tablas del teatro a presidir fastuosas recepciones y encuentros oficiales. Se convirtió en la anfitriona de importantes banquetes y acompañante habitual de su esposo, jefe supremo de la Luftwaffe. Envuelta en un mundo de lujo, disfrutaba de la vida que él le brindaba. En 1938, el 2 de junio, nació su hija Eda, cuyo nombre se decía que rendía homenaje a la descendencia de Benito Mussolini,
convirtiéndola en un símbolo del poder de su familia dentro del régimen. Sin embargo, su papel no se limitaba a la imagen pública ni a la opulencia de su entorno. Con la consolidación del poder nazi, las disputas internas se hicieron más evidentes. Emmy tuvo constantes enfrentamientos con Eva Braun, la mujer más cercana a Hitler. Mientras Emmy se movía con gran seguridad y cierto aire de superioridad, sus interacciones con Eva estaban marcadas por la tensión y un intercambio constante de ironías y sarcasmo. Estas rivalidades afectaron su posición en ciertos círculos de influencia, llevándola a ser apartada de encuentros y eventos clave, algo que nunca dejó pasar por alto. Incluso, en más de una ocasión, el propio Hitler intervino para intentar suavizar los desencuentros entre ambas, sirviendo como intermediario en un intento de apaciguar los ánimos. La contienda trajo consigo un giro inesperado. En los años finales del conflicto, cuando el triunfo alemán se volvía cada vez más inalcanzable, la relación entre Emmy y Hermann empezó a deteriorarse. En la recta final de la guerra, ambos se resguardaron en su residencia montañosa en Obersalzberg, donde el miedo y la incertidumbre se hicieron evidentes. Los reportes del frente no eran alentadores, y con cada nueva noticia, la sensación de derrota crecía. El 8 de mayo de 1945, Alemania aceptó su rendición sin condiciones. Emmy y su hija Eda fueron detenidas por el ejército estadounidense y trasladadas al campo de internamiento Camp Ashcan, ubicado en Luxemburgo. La sentencia no tardó en llegar. Un tribunal de desnazificación le impuso 1 año de reclusión, recordándole que su antigua posición ya no significaba nada. Tras recuperar la libertad, enfrentó nuevas dificultades. Cerca de un 30% de sus bienes fueron confiscados, dejándola en una situación que jamás habría imaginado. La existencia que conocía había desaparecido, y el mundo del espectáculo le cerró las puertas. Se le prohibió subir a los escenarios por un periodo de 5 años, alejándola de la carrera que en su juventud la había llevado a la fama. A pesar de todo, intentó rehacer su vida en Múnich. Con el tiempo, logró adaptarse a una rutina más sencilla, distante del esplendor que alguna vez la rodeó. En 1951, encontró un pequeño apartamento y comenzó a reconstruir su día a día. A lo largo de los años, encontró refugio en la escritura. En 1967, publicó su autobiografía Anders Seid meines Mannes, donde relató su experiencia junto a Hermann. El libro, cargado de recuerdos y explicaciones, intentaba redefinir su papel en la historia, aunque no logró cambiar la percepción pública sobre su pasado. En 1972, la obra fue traducida al inglés bajo el título My Life with Göring, permitiendo que su testimonio alcanzara a una audiencia más amplia. Emmy Göring falleció el 8 de junio de 1973 en Múnich, con 80 años. Su estado de salud se había deteriorado, mientras su historia seguía generando reacciones encontradas. En su funeral, algunos la observaban como la viuda de un líder del régimen, mientras otros la reconocían como alguien que había sido testigo de un tiempo marcado por el esplendor y la caída. Tras el muro de Auschwitz, la historia de Hedwig Höss. El 3 de marzo de 1908 nació Hedwig Hensel. Desde temprana edad, su camino estuvo marcado por decisiones y encuentros que la llevarían a un destino envuelto en sombras dentro de uno de los episodios más oscuros de la historia. Contrajo matrimonio con Rudolf Höss el 17 de agosto de 1929, poco después de que él recuperara la libertad tras cumplir condena en prisión. Höss había sido detenido por su implicación en un asesinato con motivaciones políticas, algo que no parecía inquietarla. Su atención parecía centrarse más en mantener la estabilidad de su hogar que en los hechos que rodeaban el pasado de su esposo. La pareja comenzó su vida juntos en una granja en Pomerania, donde hallaron tranquilidad y aislamiento. Sin embargo, ese entorno pacífico no duró demasiado, ya que la guerra y la política pronto los llevarían a una existencia rodeada de oscuridad. Con el tiempo, su familia creció hasta incluir 5 hijos: Klaus, Hans-Jürgen, Heide Traut, Inge Brigitte y Annegret. La casa familiar se llenaba de risas y juegos infantiles, aunque esas mismas risas resonaban junto a los gritos de agonía que provenían del campo de concentración de Auschwitz, dirigido por su esposo. Hedwig y sus hijos habitaban una residencia ubicada al lado del campo, un lugar que describía como un auténtico paraíso.
Desde las ventanas de su casa, las chimeneas de los crematorios quedaban fuera de vista. Un alto muro de hormigón, estratégicamente construido, impedía cualquier visión de lo que ocurría en el otro lado. Esa barrera no solo protegía a sus hijos, sino que también parecía resguardar su propia percepción de la realidad. Mientras Rudolf supervisaba las operaciones en el campo, ella organizaba recepciones y atendía a figuras de alto rango del régimen como Hans Frank y Adolf Eichmann. La diferencia entre ambas realidades era extrema. Mientras miles de prisioneros perdían la vida, Hedwig servía café en la terraza de su hogar, viendo a sus hijos jugar sin preocupaciones. Con el paso del tiempo, surgió la interrogante sobre cuánto sabía realmente Hedwig acerca de lo que sucedía en Auschwitz. Algunos sostienen que decidió no ver la verdad, manteniéndose en la ignorancia por elección propia para preservar su vida cotidiana. Otros afirman que, aunque le resultaba imposible no notar lo que ocurría, eligió apartar la mirada, priorizando el bienestar de sus hijos y su propia comodidad. Durante años, su familia vivió con privilegios, separados de la devastación que azotaba a Europa. Sin embargo, a medida que la guerra llegaba a su desenlace y el colapso del régimen nazi se volvía inevitable, su existencia dio un giro drástico. Rudolf, al verse cercado por el avance enemigo, abandonó su puesto en Auschwitz y adoptó una identidad falsa para evitar ser capturado. Mientras tanto, Hedwig fue detenida por la inteligencia británica en marzo de 1946. En ese momento, trabajaba en una fábrica de azúcar en St. Michaelisdonn, tratando de ocultar su relación con el comandante de Auschwitz. Al ser interrogada, Hedwig intentó confundir a quienes la retenían, asegurando que su esposo había fallecido. Sin embargo, después de varios días sometida a presión, terminó confesando el paradero de Rudolf, facilitando su captura. El destino de Jos se selló rápidamente. En abril de 1947, fue llevado de regreso a Auschwitz, donde había ejercido como comandante. En aquel lugar, enfrentó la sentencia que lo condenaba a la horca. Tras la ejecución de su esposo, Hedwig quedó viuda y su nombre quedó inevitablemente ligado a los crímenes que él había cometido. Aunque nunca enfrentó un juicio por delitos de guerra, su pasado la acompañó el resto de sus días. Con la muerte de Rudolf, buscó establecerse lejos de Alemania, donde su apellido se había convertido en una marca difícil de llevar. En su intento por comenzar de nuevo, dejó Europa atrás y se instaló en Estados Unidos. Allí llevó una vida más discreta, lejos de la mirada pública, junto a algunos de sus hijos que también lograron distanciarse del pasado. En septiembre de 1989, durante una visita a una de sus hijas en Arlington, falleció a los 81 años. Su partida ocurrió en silencio, lejos de los eventos que habían marcado gran parte de su existencia. Gerda Buch y Martin Bormann. Un matrimonio forjado en el régimen. Gerda Buch llegó al mundo el 23 de octubre de 1909. Su padre, Walter Buch, ostentaba un alto rango militar y había participado en la Primera Guerra Mundial. Desde temprana edad, la ideología nacionalsocialista influyó en su entorno. Creció en un hogar donde esas creencias eran fundamentales, lo que moldeó su perspectiva. Siendo aún adolescente, cruzó caminos con Adolf Hitler, quien pronto se convirtió en una figura cercana. Para ella no era solo el líder del movimiento que transformaría Europa, sino alguien a quien llamaba con afecto «tío Adolf». Esa relación la llevó a moverse entre las élites nazis, un mundo donde lo personal y lo político estaban estrechamente ligados. En ese ambiente conoció a Martin Bormann, con quien terminaría casándose. Fue su propio padre quien propició ese vínculo, presentándola a Bormann cuando éste aún no había alcanzado gran notoriedad. Con el tiempo, él escalaría posiciones hasta convertirse en secretario personal de Hitler. El 2 de septiembre de 1929, Gerda y Martin contrajeron matrimonio. En la ceremonia estuvieron presentes Adolf Hitler y Rudolf Hess, quienes oficiaron como testigos de honor. La unión simbolizaba la conexión entre dos familias plenamente comprometidas con el movimiento nazi. A lo largo de su matrimonio, la carrera de Martin avanzó de forma acelerada dentro del partido. Mientras él se involucraba en los entresijos del poder, ella permanecía en un rol más discreto, representando el modelo ideal de esposa bajo el régimen.
La doctrina nazi promovía el ideal de la mujer dedicada exclusivamente a su familia y su marido, y Gerda encarnaba ese papel sin cuestionamientos. El matrimonio trajo consigo una numerosa descendencia, con un total de 10 hijos. Esa prole reflejaba la adhesión de ambos a las políticas del régimen, que incentivaban la natalidad dentro de la población considerada aria. Si bien desde el exterior su vida parecía estable, las dinámicas dentro del hogar eran más complejas. Durante años, Gerda tuvo que tolerar las infidelidades de Martin, algo común en los círculos de los altos mandos nazis. Las relaciones extramaritales eran frecuentes en ese entorno y ella aceptó esa realidad sin oposición. Entendía que su papel era respaldar a su esposo y cuidar de sus hijos, sin importar las circunstancias. Con el declive del régimen nazi, su existencia dejó de ser apacible. A medida que los aliados avanzaban, la incertidumbre se apoderó de su día a día. En Berchtesgaden, cuando la derrota se volvió inminente, recibió instrucciones precisas. Le fueron entregados un arma y una pastilla, con la orden de defenderse hasta el final. Se le dijo que, si la situación se volvía insostenible, debía tomar medidas extremas. Eran los últimos momentos del régimen, cuando la caída ya no podía evitarse y los seguidores más leales eran empujados a actos desesperados. Poco tiempo después, la Gestapo la retuvo en su residencia, en un intento desorganizado de capturar a Hermann Göring. Aún así, Gerda no logró evitar que las tropas aliadas la encontraran. Terminó detenida por soldados estadounidenses tras la caída de Berlín. Todo aquello que representaba su estatus fue reducido a cenizas. Sus posesiones fueron requisadas y destruidas, un reflejo claro del derrumbe de la vida que había conocido. Luego de su captura, fue trasladada a un campo de prisioneros, donde permaneció 10 días. Su estancia terminó abruptamente cuando logró escapar con la ayuda de un vigilante. El escape no fue fácil. Recorrió cerca de 1000 kilómetros en dirección a su hogar, ubicado en la costa báltica. Le tomó 7 semanas atravesar un territorio devastado por la guerra. Sin embargo, su destino ya estaba marcado. El conflicto no solo la desgastó psicológicamente, sino también físicamente. En 1946, los médicos le diagnosticaron cáncer de útero, enfermedad que avanzó con rapidez debido a un tratamiento con mercurio que terminó siendo letal. El 23 de abril del mismo año, perdió la vida en Merano, Italia, con apenas 36 años. Fue sepultada en un cementerio militar junto a Horst Brugger, un soldado alemán con quien no tenía vínculo alguno, pero cuyos restos descansarían a su lado. No obstante, su tumba no perduró. Poco tiempo después, sus restos fueron incinerados y dispersados en el mar. Lina Heydrich, viuda de un criminal. Lina von Osten nació el 14 de junio de 1911, en un periodo marcado por profundos cambios en Alemania. Su familia pertenecía a la pequeña aristocracia. Su padre, maestro de profesión en una localidad rural, le inculcó principios que, sin saberlo, se verían desafiados por un mundo en crisis. Desde temprana edad, mostró interés por los asuntos políticos, lo que la llevó a afiliarse al partido nazi en 1929, una decisión que, en aquel contexto, representaba para ella una oportunidad de ascenso. En diciembre de 1930, conoció a Reinhard Heydrich, un oficial naval que encarnaba la ambición de una Alemania en transformación. El primer encuentro tuvo lugar en una recepción organizada por un club de remo en Kiel, donde jóvenes con aspiraciones se relacionaban en un ambiente de expectativas. Su vínculo avanzó con rapidez. En menos de 2 semanas anunciaron su compromiso. Finalmente, el 26 de diciembre de 1931, unieron sus vidas en una iglesia en Grossenbrod. Todo parecía marchar favorablemente mientras formaban una familia y daban la bienvenida a sus primeros hijos, Klaus, Haider y posteriormente Silke. Sin embargo, la realidad distaba de ser ideal. A medida que Reinhard escalaba posiciones dentro del partido, sus ausencias se hicieron cada vez más prolongadas. Mientras él consolidaba su influencia como jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, Lina quedaba a cargo del hogar, asumiendo en solitario la crianza de sus hijos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su vida quedó atrapada en una red donde la política y el conflicto bélico se entrelazaban sin escapatoria. Aunque su esposo gozaba de poder y reconocimiento, la vida familiar estaba marcada por constantes tensiones.
En julio de 1942 nació su hija Marte. Para entonces, Reinhard, inmerso en sus responsabilidades, pasaba cada vez menos tiempo en casa. El 27 de mayo del mismo año, un atentado en Praga puso fin a la trayectoria de Heydrich. Su muerte tuvo un impacto profundo en Lina, quien de inmediato enfrentó un porvenir incierto. Inicialmente, permaneció en Bohemia junto a sus hijos, pero el avance de las tropas aliadas la obligó a trasladarse a territorio alemán. La guerra no solo le arrebató a su esposo, sino que también desvaneció su visión de estabilidad. Buscó refugio en Fehmarn, donde había pasado su infancia. Sin embargo, lejos de brindarle tranquilidad, el pasado la perseguía. Con la llegada de las tropas soviéticas, las autoridades checoslovacas iniciaron un proceso en su contra debido a sus vínculos con el régimen. Sobrevivir en Fehmarn no resultó sencillo. Sus intentos por desligarse de la sombra de su esposo se transformaron en una lucha constante. En los años posteriores al conflicto, Lina enfrentó un proceso de desnazificación. El curso de los acontecimientos cambió cuando quedó libre de acusaciones, lo que le permitió empezar de nuevo. No obstante, el peso de su historia nunca desapareció por completo. Obtener una pensión del Estado alemán se convirtió en una batalla ardua. En un principio, su solicitud fue rechazada debido a su relación con Reinhard, lo que generó controversia y rechazo. Después de años de insistencia, en 1959, consiguió el beneficio económico, un apoyo que, aunque modesto en comparación con su vida anterior, le proporcionó cierta estabilidad. Un cambio inesperado llegó cuando conoció a Mauno Manninen, un director de teatro y pintor de origen finlandés, durante un viaje a su país. Aunque la relación pudo parecer un intento de dejar atrás su pasado, su matrimonio estuvo marcado por una mezcla de ilusión y desencanto. Ambos dirigieron una posada llamada Imbria Parva, un sitio donde ella recibía a conocidos de su difunto esposo, manteniendo vínculos con quienes compartían su historia. Un incendio ocurrido en febrero de 1969 destruyó el establecimiento, marcando un punto de inflexión en su vida. Desde ese momento, decidió apartarse del ojo público y llevar una existencia más reservada. A pesar de ello, nunca abandonó la intención de cambiar la imagen de Reinhard. En 1976, publicó un libro titulado Leben mit einem Kriegsverbrecher, donde plasmó su visión sobre su esposo, un testimonio que generó reacciones divididas. Aunque vivió alejada de la sociedad, se mantuvo en contacto con historiadores mediante correspondencia, con el propósito de corregir lo que consideraba inexactitudes sobre la figura de su esposo. Para quienes la conocían, resultaba evidente la paradoja de su lucha, pero para ella era una cuestión de reivindicación. Mientras tanto, sus hijos crecieron bajo la sombra de un legado complejo. El 14 de agosto de 1985, Lina Heydrich falleció en la isla donde había pasado gran parte de su vida. Brigitte Herbst, de la reina de Polonia al olvido. El 29 de diciembre de 1895 nació en Eitorf, Alemania, María Brigitte Herbst. Pasó su infancia en un hogar modesto, donde las dificultades económicas eran una constante. Abandonó los estudios temprano para trabajar como taquígrafa y secretaria en varias instituciones, entre ellas la Universidad de Múnich. Sin grandes aspiraciones, disfrutaba de los pequeños momentos de la vida, mientras el mundo a su alrededor cambiaba rápidamente. En mayo de 1924, mientras trabajaba en el Parlamento bávaro, conoció a Hans Frank, un estudiante de Derecho con ambiciones políticas que comenzaba a ganar influencia dentro del partido nazi. Él se presentó con una actitud segura que captó la atención de Brigitte. Se casaron poco después, el 2 de abril de 1925. La relación contrastaba en muchos aspectos. Ella, con su carácter práctico y frío, solía analizar cada situación con racionalidad, mientras que él se dejaba llevar por sus emociones. Las diferencias entre ambos no tardaron en hacerse evidentes. Aunque nunca se unió formalmente al partido nazi ni mostró interés en sus principios, comprendía el entorno de poder en el que se movía su esposo. En privado, no dudaba en hacer comentarios sarcásticos sobre Hitler y los excesos del régimen, pero esa actitud no reflejaba necesariamente una posición de rechazo.
Cuando Hans Frank obtuvo el cargo de gobernador general de Polonia en octubre de 1939, su esposa pasó a ser conocida en ciertos círculos como la Reina de Polonia. Se establecieron en el castillo de Wawel, en Cracovia, donde disfrutaron de una vida llena de comodidades. Allí, Brigitte parecía ignorar las tragedias que ocurrían a su alrededor. Los objetos de valor que llegaban a sus manos provenían con frecuencia de los guetos judíos, una realidad que no parecía afectarla. La relación matrimonial estuvo marcada por constantes altibajos. La llegada de sus 5 hijos, Sigrid en 1927, Norman en 1928, Brigitte en 1935, Michael en 1937 y Niklas en 1939, no trajo estabilidad al hogar. En lugar de un espacio de armonía, la casa se convirtió en un escenario de enfrentamientos. Su carácter dominante y la falta de firmeza de Hans provocaban constantes roces entre ellos. A medida que avanzaba la guerra, la situación se tornaba más tensa. En 1942, cuando su esposo mencionó la posibilidad de abandonarla para retomar una antigua relación con Lily Groh, Brigitte hizo todo lo posible para conservar su posición. El estatus que le otorgaba ser esposa del gobernador general era demasiado importante para permitir que desapareciera. Hacia finales de 1944, ella y sus hijos dejaron Cracovia en medio de la incertidumbre, pasando del lujo del castillo a la angustia de la huida. Hans Frank partió de la ciudad el 17 de enero de 1945, mientras el avance soviético se volvía inminente. Su captura por parte de las fuerzas estadounidenses en mayo de ese año marcó un punto de quiebre. El juicio de Nuremberg culminó con su condena y posterior ejecución en 1946. Para Brigitte, esto representó no solo la pérdida de su esposo, sino también el inicio de una vida de rechazo y dificultades. En un entorno hostil, tuvo que encontrar la manera de seguir adelante. Los días de privilegio habían quedado atrás. La pobreza golpeó con fuerza a su familia, y la intervención del cardenal Michael von Faulhaber le brindó un respiro temporal. Pese a su pasado, las dificultades económicas no tardaron en hacerse insoportables, obligándola a buscar ayuda. En mayo de 1945, un grupo de trabajadores forzados polacos irrumpió en su hogar con intenciones violentas. Sin embargo, al descubrir la presencia de vino en la casa, los atacantes decidieron marcharse sin causar daño. Acontecimientos extraños como ese se volvieron parte de su vida cotidiana. Internada en un campo en Augsburg-Göggingen, junto a otras esposas de altos mandos nazis, estableció vínculos con mujeres que habían pasado por experiencias similares, como Ilse Hess y Emmy Göring. En sus charlas nunca se mencionaba el arrepentimiento, a pesar de los crímenes cometidos por sus esposos. Durante la década de 1950, Brigitte luchó por subsistir. Al final, encontró una forma de ganarse la vida administrando una casa de huéspedes con pocos recursos, donde la escasez era una constante. Su existencia se fue desdibujando en el anonimato, mientras el mundo seguía adelante sin mirar atrás. Brigitte Herbst Frank murió el 9 de marzo de 1959 en Múnich, a los 64 años. Gertrude Scholz-Klink, la mujer que nunca se arrepintió. Gertrude Scholz-Klink llegó al mundo en febrero de 1902, cuando Alemania aún se tambaleaba tras la derrota en la Gran Guerra. Creció en un hogar modesto, donde el sentido del deber y la disciplina eran principios fundamentales inculcados desde la infancia. En 1929, mientras las posturas radicales se esparcían por el territorio alemán, se unió al partido nazi. A pesar de la visión tradicional sobre el papel femenino, su determinación la llevó a destacar dentro de la organización. El ascenso en la estructura política fue veloz y en 1933 se convirtió en la cabeza de la Liga Nacional Socialista de Mujeres. Desde ese cargo, promovió el modelo femenino basado en la maternidad, la fe y la vida doméstica. El régimen impulsaba la idea de que la labor esencial de una mujer era dar hijos al Reich, ser devota y ocuparse del hogar. Las leyes implementadas alteraron el destino de muchas mujeres. Algunas se vieron obligadas a abandonar sus profesiones en medicina y derecho para dedicarse a la familia. Para ella, este retorno al ámbito doméstico representaba un triunfo ideológico.
Cuando estalló la guerra en 1939, comenzaron a surgir contradicciones dentro de las normas que había defendido. La creciente necesidad de trabajadores forzó el retorno femenino a fábricas y campos, desafiando los ideales que había promovido. A pesar de la evidencia, se mantuvo firme en su postura. En diciembre de 1940, unió su vida a August Hayes Meyer, alto mando de las SS. Entre ambos, sumaban 10 hijos provenientes de matrimonios anteriores. Su hogar fue utilizado como ejemplo propagandístico del ideal familiar nazi. La guerra avanzaba y las dificultades se intensificaban. En mayo de 1945, cuando las tropas aliadas rodeaban Berlín, el mundo que había conocido comenzó a desmoronarse. La derrota se hacía inevitable y el peligro aumentaba. La captura por parte de los soviéticos llevó a su reclusión en un campo de prisioneros. Sin embargo, logró fugarse y buscó refugio en Bebenhausen, donde la nobleza local le brindó cobijo. Ocultos bajo identidades falsas, pasaron 3 años tratando de evitar ser descubiertos. Finalmente, en febrero de 1948, su suerte cambió. Fue arrestada y procesada por la falsificación de documentos, recibiendo una condena de 18 meses. Posteriormente, un tribunal de desnazificación amplió la pena, alcanzando los 30 meses de prisión y restricciones políticas. Cuando quedó en libertad en 1953, su vida tomó un rumbo más discreto. Se estableció en Bebenhausen y evitó la vida pública, aunque nunca abandonó las ideas que la habían definido. En 1978, publicó un libro en el que defendía su visión sobre el papel de la mujer dentro del régimen, reafirmando los principios que había sostenido décadas atrás. A lo largo de la década de 1980, participó en entrevistas donde intentó justificar el rol femenino en aquel periodo. El 24 de marzo de 1999, su vida llegó a su fin. El destino de las esposas de los líderes nazis estuvo inevitablemente ligado al colapso del Tercer Reich. Algunas, como Eva Braun y Magda Goebbels, decidieron compartir el final trágico de sus esposos. Otras, como Gerda Bormann y Lina Heydrich, intentaron sobrevivir en un mundo que ya no les pertenecía, aferrándose a la memoria de sus maridos. Unas pocas, como Gertrude Scholz-Klink, nunca renegaron de sus ideales y hasta el último día defendieron el régimen que una vez consideraron su única verdad. Más allá de la propaganda que presentaba a estas mujeres como esposas devotas y madres ejemplares, la realidad muestra un panorama más complejo. Algunas fueron beneficiarias directas del sistema, viviendo en el lujo mientras millones sufrían. Otras afirmaron desconocer las atrocidades que se cometían, aunque resulta difícil creer que la opulencia de sus hogares no estuviera teñida por la sangre de las víctimas. El fin de la guerra no solo significó la caída de los hombres que encabezaron el nazismo, sino también el derrumbe de las estructuras que mantenían a estas mujeres en un pedestal. La desnazificación y los juicios públicos intentaron responsabilizarlas, pero la mayoría evitó castigos severos. Sin embargo, el juicio de la historia es inapelable.